es sobre actualización en el tratamiento farmacológico de la obesidad. Será impartido por la doctora Emma Manzanera. Al final va a haber un grupo de preguntas con el QR que se mostró al principio. Pueden mandar las preguntas para al final responderlas. El tema que voy a hablar es de actualización del tratamiento farmacológico para la obesidad. Y antes de empezar a ver cuáles son las nuevas líneas terapéuticas para el manejo de obesidad, no dejar de resaltar lo que ya tenemos, lo que usamos al día y en el cual ha venido a modificar parte de la trayectoria de la enfermedad, que es sin duda una enfermedad muy compleja, multifactorial, y que no solamente va más allá de la pérdida de peso. Sin embargo, pues sí tenemos que tratar el peso. ¿Por qué? Porque al reducir el peso vamos a disminuir parte de la carga que es de la propia enfermedad. Y por ejemplo, tenemos el Orlistat, que aunque la pérdida de peso es mínima, del 3%, ha demostrado que aunque sea el 3% del peso perdido a 4 años del mantenimiento de ese peso perdido, se puede reducir hasta un 35% casos nuevos de diabetes. Es decir, que personas que viven con prediabetes y obesidad no se conviertan a diabetes, con solo el 3%. También tenemos la naltrexona bupropión, que la pérdida de peso va aproximadamente del 5 al 6%, liraglutida del 6 a 7%, dependiendo del estudio. También está semaglutida como fármacos aprobados para el manejo actualmente para la obesidad, y algunos países ya tiene tirzepatida. No sé cómo están las regulaciones en forma individual. Por ejemplo, en México todavía no llega tirzepatida para el manejo de obesidad, más sí para diabetes. Pero ¿qué ha pasado con la regulación de los nuevos tratamientos farmacológicos para la obesidad? Usualmente siempre pensábamos que los tratamientos no hacían un gran cambio en la pérdida de peso, que la pérdida de peso que pudieras esperar era del 5%, en algunos fármacos hasta el 10%, y eso era lo que se tenía en cuenta. Sin embargo, cada vez hay líneas de tratamiento que han ido revolucionando el éxito en la pérdida de peso, que han sido del 10 al 15% y más del 15%. ¿Y por qué hablamos de porcentaje peso perdido? Porque se sabe que a mayor pérdida de peso, mayor control. Por ejemplo, al principio puedes modificar algunos factores cardiometabólicos. Cuando se pierde más del 10%, se puede reducir incluso medicamentos asociados, por ejemplo, a diabetes, hipertensión. Pero a partir de pérdidas de peso del 15% o 20%, ya puede haber un efecto modificador de la enfermedad. Es decir, que si yo logro que mi paciente logra tener una pérdida de peso del 15 a 20%, incluso puedo tener una remisión de diabetes, hipertensión, dislipidemia. Jamás se puede hablar de curación, porque ustedes saben, curaciones que ya no van a tener la enfermedad, remisiones que en ese momento no tiene criterios clínicos bioquímicos de la enfermedad y no requiere tratamiento farmacológico. ¿Qué tratamientos actualmente hay en fase 2, fase 3 e incluso ya están aprobados muchos a nivel mundial? Está, por ejemplo, la semaglutida, que es de uso semanal e inyectable, en el cual ha demostrado que las pérdidas de peso van del 15 al 18%, con más de un año de tratamiento. Y esto hace ya un parteaguas en el cambio en el tratamiento. Como les decía, semaglutida ha demostrado mejoría también del riesgo cardiovascular a través de la pérdida de peso, pero también por mecanismos indirectos que habíamos hablado Chen y yo 2 días antes, de que también puede haber un estado de inflamación, que antes de que empiece la reducción del peso ya se empieza a disminuir los eventos cardiovasculares, y parece que algunos GLP-1, por ejemplo semaglutida,
puede tener un efecto antiinflamatorio porque tiene mecanismos que ahorita no puedo hablar de la vía de la cascada inflamatoria. También está GLP-1 con glucagon, como está survodutida, que está en fase 2 y fase 3, que se están ya los estudios avanzando de seguridad cardiovascular, todavía no está aprobado, pero parece que impacta ampliamente en enfermedad hepática grasa. También están ya las combinaciones de GLP-1 con amilina, por ejemplo, el famoso CagriSema, que puede llegar hasta una pérdida casi del 20%. En el último estudio demostró que es 19.8, por eso la tasa, ya se me olvidó, la casa de valores de Wall Street se cayó las acciones, ya se me fue, las acciones de Novo Nordisk porque no llegó al 20%. Para mí 19% es un éxito rotundo en un paciente que vive con obesidad, porque ustedes saben que al bajar ese peso el paciente mejora su calidad de vida, su funcionalidad, su salud mental, su salud mecánica, su salud metabólica, entre otras aristas. También están los agonistas de GLP-1 orales. Ahorita también ustedes han visto semaglutida oral para diabetes, también para obesidad. Obviamente, en comparación de diabetes, en obesidad se requieren dosis mucho mayores para llegar a la meta en pérdida de peso, porque hay un mayor grado de resistencia. También está la orfoglipron oral, que también ha respondido hasta una pérdida de peso del 15%, todavía no están aprobados. Y la danuglipron, que tiene un delta, que no lo pusieron en porcentaje, sino en delta contra el placebo, de 7 kilogramos. También algo que no pudiéramos imaginar hace tiempo, de que un fármaco pudiera lograr una pérdida de peso mayor al 20%. No estaba como en nuestra mente que pudiéramos tener esas oportunidades en un futuro, y ahorita ya está, por ejemplo, la combinación aprobada en la mayoría de los países para diabetes y en algunos para obesidad, que es GLP-1 con HIP, que es tirzepatida, donde se ha demostrado que las pérdidas de peso van del 18% hasta el 23% en promedio, dependiendo del ensayo clínico. Y también la terapia triple o triagonista, que es GLP-1, GIP y glucagon, que es retatrutida, que esta todavía no está aprobada ni en Estados Unidos, pero parece ser también muy prometedora porque las pérdidas de peso es del 25%. Entonces imagínense la potencia que hay. Ahora, esta semana salió, si no mal recuerdo, el 11 de mayo, el estudio de cara a cara de tirzepatida contra semaglutida a dosis para obesidad, es decir, dosis de 15 miligramos de tirzepatida contra 2.4 miligramos de semaglutida, que ambos son unas moléculas súper potentes, pero dentro de estas sabíamos que había diferencias. No obstante, no se puede comparar o traslapar estudios cuando son diferentes ensayos clínicos, diferentes poblaciones y diferentes metodologías. Lo ideal es hacer el estudio clínico de cara a cara, que tienen los mismos criterios de inclusión, exclusión, los mismos centros de investigación, las mismas maniobras en estilo de vida y conductual, y la única diferencia es el fármaco tirzepatida versus semaglutida. También se había querido comparar con el Surpass, que tenía semaglutida una dosis de 1 miligramo, y no era igual, porque pues obviamente tirzepatida iba a ser mucho más potente. Pero en este estudio sí se demostró a dosis de obesidad 2.4 miligramos versus 15 miligramos de tirzepatida que la pérdida de peso es aún mayor con tirzepatida. No deja de ser igual de relevante que semaglutida, pierden bastante peso, que es un 15%. ¿Por qué ahorita son tan potentes los medicamentos? Porque ahorita lo que se está haciendo es hacer la combinación de 2 o más vías de acción o proteínas. Aquí en este aspecto son incretinas. Aunque las incretinas pareciera que trabajan en la misma vía de la propiomelanocortina, la vía norexigénica, se potencian o se sinergizan cuando se suman dentro de la misma sustancia.
Y además, algunas cuestiones son individuales. Por ejemplo, tirsepatida actúa más en el área postrema, y también en el área hedónica, aparentemente, también en el núcleo de la náusea. Por ejemplo, glucagón aumenta más la oxidación de lípidos y el gasto energético. Entonces, el uso de terapias triples y duales ha hecho un cambio en el parteaguas en el manejo de la obesidad y pasar a esta fase 3 que les decía, no solo pensar en control metabólico y de complicaciones, sino también incluso llegar a pensar en remisión de comorbilidades. También se sabe que hay diferentes respuestas entre los individuos, incluso con la misma molécula. Algunos estudios han demostrado que no es dependiente de la edad, pero sí dependiente del sexo. En el estudio que les platiqué de tirsepatida contra semaglutida, se estudió que las mujeres son más respondedoras que los hombres. También este estudio de retatrutida de triagonistas, también las mujeres son más hiperrespondedoras que los varones y también a mayor grado de obesidad, mayor es la respuesta. Ese sí suena lógico, si tienes mucho exceso de energía, hay mucho que perder y entre menos exceso de energía que tengas acumulado, pues no vas a tener tanto impacto en la pérdida de peso. Pero lo interesante es que la mujer es mejor respondedora a los GLP-1. Pero hay que ir más allá de la pérdida de peso. Perdón que se me fue la saliva por el camino viejo, como dice mi mamá. El peso no es lo único en los tratamientos farmacológicos para la obesidad. Eso ya se demostró. Ahora están saliendo nuevas líneas terapéuticas basado en 2 o 3 objetivos clínicos. Por ejemplo, ustedes van a ver del lado izquierdo todo lo que está en futuras líneas de investigación donde se ha demostrado en modelos murinos o estudios de fase 1, donde la enfermedad de Alzheimer puede ser mejorado cuando se usan agonistas de GLP-1. También enfermedad de Parkinson, adicciones, hay varios estudios en enfermedad arterial aterosclerótica periférica, también hay estudios con semaglutida. Los que tienen ya evidencia clara es para diabetes, para obesidad, para dislipidemia, síndrome metabólico, pero también para enfermedad macrovascular y microvascular. Por ejemplo, este es un resumen que ya había comentado previamente en los estudios de seguridad cardiovascular y obesidad, y se ha demostrado que semaglutida ha reducido mortalidad cardiovascular en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, también en falla cardíaca preservada, reducida con o sin diabetes, también en enfermedad renal. Y ahorita, como les decía, hay nuevas líneas terapéuticas que ya se están algunos resultados, otros todavía están en reclutamiento o en espera del desenlace final, pero por ejemplo ya tenemos el de osteoartritis, ya tenemos varios de enfermedad hepática grasa o MAFLD, también para apnea del sueño con tirsepatida, para insuficiencia cardíaca preservada, reducida, para enfermedad renal, en pacientes con cirugía bariátrica. Entonces ahorita ya vienen nuevas líneas terapéuticas de los que ya tienen aprobación para el manejo de obesidad, pero ahora se busca una segunda aprobación. Por ejemplo, como les decía, enfermedad cardiovascular está aprobado semaglutida. Para apnea del sueño moderada con obesidad ya está aprobado tirsepatida y así van a ir agregando más aprobaciones. Obviamente aquí tiene una connotación mercadológica, no voy a decir que no, porque ustedes ya saben que si al perder peso pues va a mejorar las complicaciones y no tiene que tener una aprobación directa de esa enfermedad, sino a través de la misma pérdida de peso. Otros beneficios relacionados a agonistas de GLP-1 es muchísimos. Les decía, puede reducir la sepsis, la hospitalización, entre otras complicaciones. Y los eventos adversos son de origen gastrointestinal y han demostrado su seguridad con el riesgo de neoplasias, principalmente pancreáticas y tiroideas.
Hay algunos estudios de dudoso riesgo que todavía no se ha demostrado, que no está en el metaanálisis porque no alcanzó significancia estadística, pero es las alteraciones oftalmológicas como retinopatía diabética, que empeore con el uso de agonistas de GLP-1, y también la neuritis óptica. Y ahora, como les decía, también los medicamentos nuevos para el manejo de obesidad pudieran ser igual de similares que la cirugía bariátrica, particularmente retatrutida y tirzepatida. Sin embargo, también hay que ser congruentes. ¿Cuánto nos va a costar tratar a largo plazo un paciente que vive con obesidad y que logra esas pérdidas del 25-20%, sabiendo que es una enfermedad crónica y que los tratamientos que estamos prescribiendo tienen que tener un seguimiento a largo plazo? En cambio, la cirugía bariátrica pues sí pudiera ser más costo efectiva a largo plazo. Entonces, aquí vienen estas cuestiones éticas de que el tratamiento farmacológico parece ser muy novedoso, muy bueno, sin embargo, también los costos van a ser poco asequibles o factibles para ciertas poblaciones. Y lo más importante es la individualización. ¿Por qué es esto tan relevante? No solo para reducir eventos adversos, que es muy importante obviamente, pero también cuando seleccionamos bien al paciente, hacemos el fenotipo del paciente, identificamos si es un comedor emocional, si come porque requiere grandes cantidades de energía, si no baja de peso porque tiene un metabolismo lento o tiene un metabolismo estomacal muy acelerado que requiere comer a cada rato, entre otros fenotipos, es más difícil tratar correctamente la enfermedad. Aquí ustedes yo creo que este estudio ya lo conocen muy bien, el estudio de Acosta, donde estudiaron los tratamientos que ustedes ya conocen, que era en su momento lorcacerina, fentermina, liraglutida, naltrexona, bupropión, los que hacen que pierdan solo del 5 al 7% de peso. Y lo que hicieron los médicos es prescribir en forma tradicional los medicamentos con estilo de vida, pero a otro grupo se le hizo por fenotipos. Fenotipos que les digo que identificaron si era comer emocional, comedor hambriento, el de metabolismo lento, y de acuerdo al mecanismo de fenotipo dieron un fármaco. Por ejemplo, el comedor emocional le dieron naltrexona, bupropión. Al que tenía bajo gasto energético, fentermina. Al que tenía cerebro hambriento que requería grandes cantidades de comida para llenarse, le dieron fentermina, topiramato. Y al que tenía intestino hambriento era el que comía cada rato, que tenía hambre constantemente porque tenía un vaciamiento gástrico muy acelerado, que se hizo con gamma-grama, le dieron liraglutida para retrasar el vaciamiento gástrico. Mismos medicamentos, solo nada más basado en fenotipos. Miren la pérdida de peso. La pérdida de peso que era del 9% en el estilo de vida con fármaco, que fue bastante buena, en comparación cuando se hizo por fenotipos, el 15%, casi 16% de pérdida de peso. Miren las potencias de cuando se hace por fenotipos. El 98% de los pacientes perdieron el 5% de peso. Por fenotipos, el 80% de los pacientes perdieron más del 10% y todavía incluso el 15% de pérdida de peso, el 43% de esos pacientes. Fármacos que dijeron están muy chafas, así se dice en México. Chafa es que está medianamente aceptable, pero que no tiene un gran impacto. Y eran los mismos medicamentos. Y también algo que es notorio, que no solamente vamos a tener más impacto en la pérdida de peso, también hay que tener diferentes targets. Como les decía, ahorita los medicamentos dependiendo de su mecanismo de acción, no solo que ayuda a perder peso, también fíjate cuáles son sus vías pleiotrópicas. Pues mejora lípidos, pues dale tal fármaco. Mejora el control metabólico en glucosa, dale tal fármaco. Mejora el componente emocional, la adicción al tabaco, pues dale tal fármaco. Aquí entonces hay que individualizar. Dentro de esta individualización
ya también las terapias están basadas a una mutación, a algún fenotipo en particular. Por ejemplo, está setmelanotida. Setmelanotida es un agonista del receptor de melanocortina tipo 4, en el cual lleva efectos dirigidos a ciertos genes. Por ejemplo, poblaciones que se benefician con setmelanotida, síndrome Bardet-Biedl, mutaciones del receptor de leptina, el Borjeson-Forssman, el Armstrong, los inhibidores de proconvertasa de subtilicina 1 o PCSK1, alteraciones en esta o propio melanocortina, que tú hayas demostrado estas mutaciones. Setmelanotida tiene un gran impacto. Imagínense que pueden perder hasta 30 kilogramos o 25% cuando ya das un tratamiento dirigido a la alteración que tiene ese paciente. Pero lo más importante que les decía, que entran cuestiones éticas con respecto a decir ya no va a haber cirugía bariátrica, es que también lo podemos mantener a largo plazo. Los tratamientos a largo plazo hay que decirle claramente a los pacientes que se deben sostener, porque una vez suspendido el tratamiento, y bien lo dijo el doctor Aguilar, que el primero que lo suspende es el médico, el tratamiento, porque ya logró que el paciente perdiera peso. Acá el doctor dijo, el que ya corrigió lípidos, pues se suspende tratamiento. ¿Y qué pasa cuando se suspenden tratamientos? La enfermedad va a regresar. Entonces, esto es importante que tengamos medidas de retención y adherencia a largo plazo y que no hay medicamento mágico. Una vez que se suspenda cualquier maniobra de intervención, dieta, ejercicio, fármaco, el paciente, la historia natural es que recupere el peso perdido. Sí hay estrategias que ayudan a mantener lo máximo el peso perdido cuando se suspenden tratamientos farmacológicos. Y uno es el ejercicio, que es vital. El ejercicio es un determinante mayor del mantenimiento del peso perdido una vez suspendidos los tratamientos farmacológicos. Pero también es el tratamiento coadyuvante cuando están usando fármacos para obesidad. ¿Por qué? Porque mucha de la pérdida de peso en obesidad es no solo grasa, es masa libre de grasa, masa musculoesquelética. Y si un paciente no tiene una buena prescripción de dieta rica en proteína y un plan de ejercicio, el paciente saben que va a perder mucho de su músculo. Y el músculo es vital porque si no lo conservamos, empeora la alteración en el metabolismo de carbohidratos, lípidos, aumenta la ganancia de peso, entre otros. Así que hay que evitar la sarcopenia a través de la prescripción adecuada de ejercicio aeróbico y resistencia. También hay nuevas líneas terapéuticas en retención de la pérdida de ese músculo. Como les decía, ahorita todos los medicamentos están enfocados en pérdida de peso, masa grasa, pero el músculo, ¿qué pasa? Ahorita ya hay nuevos tratamientos que están en fase 2, que son antagonistas de activina y miostatina, como los anticuerpos monoclonales, como Vivamogran, me cuesta trabajo pronunciarlos, Carestomab, entre otros, los que hacen que evite la pérdida de masa musculoesquelética e incluso se aumente la masa musculoesquelética. Y aquí ustedes ven la comparación de cómo es la pérdida de peso tradicional y cuando se agregan estos anticuerpos monoclonales contra activina y miostatina que hacen que se evite esa pérdida de masa musculoesquelética. También hay nuevos fármacos en desarrollo, que estos son menos conocidos. Ahorita no sabemos todos los que ya están aprobados o que están pronto por aprobarse en nuestros países, pero ¿qué hay para el manejo de obesidad? Todo esto hay. En fase 2, algunos en fase 3, hay muchísimo. Imagínense que hay agonistas de péptido de péptido Y, de inhibidores de neuropéptido Y, vacuna contra la grelina, expansores de geles en el estómago, aceleradores del metabolismo a través de TRB, agonistas de FG21, FG23, antagonistas de Y5, agonistas de oxitomodulina, agonistas de leptina, aquí como metreleptina, así como les enseñé el setmelanotida. También
están todas las agonistas duales y triagonistas que vienen ya en futuro, así como inhibidores de carboxipeptidasas, entre otros. Todavía no están los datos de aprobación, faltan los fase 3, pero vienen mucho. Fase 1 y modelos murinos. Yo estoy impactada. Ahora que fui al Congreso Europeo de Obesidad, presentaron los estudios en modelos murinos y vienen unas cosas que yo ya me las quiero poner, aunque yo sea delgada, porque parece que es la panacea. Por ejemplo, a mí me impresionó, no estos de agonistas de selectivos de THR-beta que aumentan la oxidación y la lipólisis y oxidación de energía y el gasto energético, sino también todos estos silenciadores con microRNAs que inhiben la activina E y también ya se usan en combinación con semaglutida. Todas estas líneas terapéuticas en modelos murinos se comparaban con semaglutida o se añadían con semaglutida o tirzepatida para ver cómo era el impacto también en la masa muscular. Pero el que más me llamó la atención es el agonista de varginasa, que era una arginasa que inhibe la arginina. Y al inhibir la arginina lo que hacen es una inanición celular. Hacen que la célula tenga hambre y empieza a tener mecanismos de autofagia. Se empieza a disminuir la producción de energía porque la requieren para esta autofagia y bueno, reduce la mortalidad, aumenta la sobrevida, aumenta la vida del telómero, etc. Entonces parece que vienen mecanismos muy interesantes también a nivel mitocondrial que pueden llegar en un futuro tal vez a ser prometedores siempre y cuando no aumenten el riesgo de complicaciones. Entonces, para concluir, los fármacos para el manejo de obesidad actuales promueven una pérdida de peso modesta. Sin embargo, como les decía, cuando están muy bien prescritos, las pérdidas de peso no pueden ser modestas, pueden ser hasta el 15% de acuerdo al estudio de Acosta. Y vienen nuevas líneas terapéuticas muy próximamente que van a ser una revolución en el manejo de la obesidad, pero también, como les decía, hay que dejar esta reflexión ética de cuándo sí, cuándo no. Y lo más importante que yo les comento es que individualicemos los tratamientos farmacológicos para la obesidad. Muchas gracias.